de traer debido de los fondos para fines egoístas y no colectivos. Entonces, está la codicia, detrás está la codicia, repito, está la soberbia, el deseo particular de satisfacer su propio sueño personal sin compartirlo. Por ejemplo, yo quiero compartir este templo para después que lo vea, lo construí con el poder de mi fuerza y dejé este legado. Entonces, repito, aquí la iglesia funciona como asociaciones sin fines de lucro. Hay que organizarla, hay que crear una ley que de alguna forma se regulen estas organizaciones y que se sujeten a las leyes terrenales. Aquí solo funcionan como ONG. Algunas reciben migajas y contribuciones de otras organizaciones internacionales, incluso del propio Estado, pero no pasan de ahí porque los pocos muchos que reciben se convierten en una tentación para ellos, y en el camino lo que hacen es que ceden a las pretensiones de estas autoridades para que ellos se sujeten a lo que ellos les pidan que tengan que hacer, y si no les quitan, les retiran la ayuda. Entonces, detrás de esto hay mucho engaño, señores. Dios, de entrada, yo digo que de entrada las intenciones pueden ser buenas, esos nuevos ministerios que se van levantando y Dios le va trabajando para que levanten obras, levanten etcétera, organizaciones. Pero si no se ordenan, si no aprenden esto, yo creo que son muy pocos los esfuerzos y Dios van a permanecer enanos, no van a empatar a nadie, van a permanecer sin la bendición que Dios quiere entregarle en sus manos, no van a administrar riqueza, si no se ordenan, si no se someten, es un problema. Yo entiendo que hay que darle al César lo que es de César, pero tenemos que someternos a lo que dice el César, que no esté en contra de la voluntad de Dios, y debemos de exigirle al César lo que Dios dice que él debe hacer para que la justicia de Dios se cumpla en mí, que soy un representante de él en la tierra. Entonces, si no aprendemos lo que significa, lo que es el verdadero equilibrio de la justicia, y exigir el deber, el compromiso que Dios ha delegado en ellos para que ellos cumplan el deber consagrado de ellos hacerse cargo de los pobres, los huérfanos y la viuda y los menesterosos y los niños y las personas que tienen problemas en la sociedad, entonces nosotros no estamos haciendo ningún trabajo de ser entes de equilibrio, de promover el bienestar social, el bien común, y exigir a las autoridades que cumplan con su papel. Y nos hacemos cómplices muchas veces, lo que empezamos es recibir dádivas. Entonces, la iglesia definitivamente debe convertirse en un ente de equilibrio que le exija al Estado su papel que tiene que cumplir como administrador de la riqueza. Y también, yo entiendo que yo voy más lejos, yo entiendo que la iglesia debe involucrarse en las actividades sociales y ocupar los lugares que les toca como cabeza, involucrarse en las áreas sociales, involucrarse en las esferas sociales, y yo digo que también administrar riqueza para que se convierta en una distribuidora, porque la única manera que yo entiendo que los hijos van a recibir las bendiciones temporales es si nosotros nos involucramos y echamos mano del conocimiento y la sabiduría, humanamente hablando, y ocupamos los lugares que donde Dios nos quiere llevar para hacer el doble papel de ser el instrumento de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, pero también ser instrumento de la justicia transferida en el orden natural. Y Dios le da la sabiduría al hombre, la sabiduría natural, pero también le da la sabiduría espiritual. Las dos sabidurías vienen de Dios. Aquí, en la sociedad nuestra, yo escuché a un ministro que dijo y le llamaban la atención a él las autoridades que le estaban gobernando, porque estaba representando un gran número de los creyentes de la iglesia. Dice, ¿por qué no se quieren sujetar a iglesias que no pertenecen a ninguna organización, a ningún concilio? Entonces no podemos hacer nada con esa gente, porque ellos dicen que yo no tengo que llamar la atención porque ellos no pertenecen a mi organización. Yo entiendo que este es el tiempo donde hay que unificarse y hay que organizarse, pero va a tener que venir una persecución, se va a tener que crear una ley donde esta gente tenga que sujetarse a las autoridades, porque es de la única manera que vamos a poder exhibir el poder de Dios en nuestra sociedad, y vamos a poder impactar a la sociedad. Si nos unimos y nos sujetamos a las autoridades terrenales, tendríamos que sentarnos entonces en una mesa redonda y a discutir varios temas, varias aristas, varias dimensiones, de hacer un estudio comparado de lo que significa, de lo que dice la Biblia y de lo que dicen las leyes civiles, de lo que nosotros quieren crear en la ley de asociaciones religiosas para que se organice la iglesia en nuestro país. Y ese es un tema. Entonces, cuando se habla de la ley, entonces estamos hablando de que puede haber un orden y una organización efectiva para nosotros manifestar la justicia de Dios, de exigir, y de que nosotros también nos exijan lo que está relacionado con la voluntad de Dios, que siempre será agradable, buena y perfecta.
Entonces vemos aquí en el caso de dónde venían las entradas, las contribuciones de Jesús. Las contribuciones de Jesús venían de mujeres ricas, adineradas. Y también dicen algunos que eran de hombres como Nicodemo, José de Arimatea, que fue quien pidió el cuerpo para darle una sepultura digna al cuerpo del maestro. Pero vemos ahí en Lucas 8 del 1 al 3, en Lucas 8 del 1 al 3, perdón, aquí en Juan 12, 4 al 8, Juan 12, 4 al 8, donde Judas dice que era el que administraba en las bolsas que estaban ahí, él administraba todo el dinero y dice que él robaba de las bolsas que estaban ahí. O sea, cuando Jesús tenía su ministerio, de ese ministerio había una organización, había administración de bienes. Entonces, y otro aspecto importante es que en Lucas 9, 3 al 5, dice que Jesucristo cuando envió a sus discípulos dijo: no lleven nada por el camino, ni carga, ni alforjas, ni nada. El obrero es digno de su salario. Les mandó sin nada. Entonces vemos que donde quiera que ellos llegaban, quienes los sustentaban, quienes le cubrían sus gastos, eran personas que eran tocadas por Dios para que ellos siguieran predicando la obra del Evangelio, para que ellos siguieran predicando el Evangelio. Entonces hoy vemos que ya eso se ha perdido, ya no se depende de Dios, ya no se confía en Dios, ya lo que pedimos es la ayuda de la institución tal o de la institución X, y esa gente no demanda esa ayuda, yo no puedo trabajar, no se está dependiendo de Dios. Yo entiendo que hace falta que el pueblo sea procesado y pase por un momento donde ellos tengan que depender total y absolutamente de Dios, para que vean que Dios sustenta, que no dependemos de obras solamente de hombres, sino que dependemos del poder sobrenatural, de que Dios puede usar incluso hasta los impíos para que para que nos provean los bienes para nosotros seguir en la obra haciendo su voluntad. Entonces es una gran realidad. Entonces en el caso de Judas era ladrón. Entonces así mismo muchos se han convertido en ladrón. Muchos se han convertido en ladrones de conciencia. ¿Cómo tú me puedes decir a mí, entonces, que si yo no diezmo y ofrendo, yo me voy para el infierno? Eso es una falsa. Eso es una falsa y una mentira del diablo. Puesto que aquí en Hechos 2, 44 y 45 vemos que cuando la iglesia primitiva predicaba en sus orígenes, dice que habían personas que vendían sus posesiones y compartían entre ellos. Había lo que se llama un compartimiento del pan, como le decimos nosotros. Había el bien, hacer lo que llama el bien común, la distribución de lo que el sustento. Había sustento por el pueblo y Dios respondía de esta manera. Entonces es un gran error. Yo entiendo que Dios quiere bendecir a sus hijos, pero lamentablemente se ha dado un sentido errado de lo que significa el diezmo y las ofrendas. Dios no está en contra del diezmo y las ofrendas, sino el verdadero sentido que se le ha dado, de que dicen que esto es obligatorio. Yo entiendo que el Estado tiene una obligación también con la iglesia. Yo entiendo que cuando Dios quiere bendecirte, Dios usa hasta los impíos. Yo entiendo que la obra del Señor, porque Dios dice en su palabra: mío es el oro y mío es la plata. Pero no queremos sujetarnos a las reglas, no queremos obedecer. Estamos predicando de manera distorsionada, sin los principios de unidad, sin los principios de amor. Yo lo que quiero es brillar yo en mi ministerio. Yo no me sujeto a nadie. Entonces, es una desgracia. Es una desgracia que hasta que no se tomen los correctivos, si no se toman los correctivos, entonces no habrá manifestación del poder y la gloria de Dios en las vidas que están esperando los milagros del Padre. Entonces, el diezmo y las ofrendas es específicamente para el sostenimiento de la obra de Dios. Es posible que sea templo, es posible que se necesite pagar impuestos, que se paga cuando tú pagas agua, luz, etcétera. Son obras de bien social, y toda obra de bien social va destinada al fin común, al bien común, de servicios también a los de adentro, pero también a los de afuera. Entonces, cuando yo no estoy organizado, cuando yo no tengo ese sentido, ese equilibrio de justicia y de organización, no puedo impactar a nadie, no puedo impactar a la sociedad, Dios quiere que nosotros impactemos a toda la sociedad, Dios quiere que nosotros impactemos al mundo, pero necesariamente tenemos que organizarnos. Entonces, eso de que tráigame su diezmo y tráigame su ofrenda, más sin embargo tú no te sujetas a nadie, yo creo que Dios no está ahí. Hay manipulación,
Yo entiendo que hay personas que ni siquiera tienen que ofrendar. Hay personas que lo único que llevan cuando llegan es cargado de problemas. Hay gente que no tienen empleo, hay mujeres que no tienen esposo, hay niños deambulando en la calle. Esas son cosas que el Estado tiene una responsabilidad. Ahora tú como iglesia debes tener un papel de trazar una línea y de exigirle al Estado, a las autoridades de que cumplan ese papel. Y tú debes encaminarte ahí, también ayudar al Estado a través de la contribución que te dé, de utilizar esos recursos para ayudar a esas personas que están en esas condiciones y enseñarles la palabra de Dios para que se salven en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que realmente efectivamente se tiene que hacer si queremos que la iglesia tenga un gran impacto y las almas sean alcanzadas. Que la gente vea que en nosotros vive Dios, que proyectemos ese amor y esa unidad que debemos percibir, que la Biblia dice que debemos exhibir. El verdadero poder que debemos exhibir al mundo es la unidad y el amor y la unidad de la fe en Cristo. Pero si andamos divorciados de esa realidad, serán pocos los resultados efectivos que vamos a cosechar en base a la voluntad de Dios. Dios quiere la unidad del cuerpo, Dios quiere que se cohesione, que nos unifiquemos, que haya economía, que compartamos el pan, que el pastor se sujete al pastor, que el evangelista al evangelista. Yo entiendo que en todas las organizaciones, en todos los grupos hay cabezas. No podemos ser todos cabezas, por Dios. Es necesario que nos sujetemos unos a otros en el amor de Dios, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Que haya amor entre nosotros. O sea, una tentación que viene de camino es cuando el pueblo no exhibe ese sentido de unidad, no exhibe la justicia de Dios, no exhibe el amor de Dios. Entonces van a venir siempre las tentaciones, van a venir siempre esos deseos egoístas de querer brillar de manera independiente y cada quien va a encontrar, va a alar por su lado. En un entonces las 12 tribus de Israel estaban divididas. Las 12 tribus de Israel estaban divididas. Y Dios permitió un caos para que ellos entendieran que ellos eran un solo pueblo. Que ellos eran un solo pueblo. Y Dios permitió cosas desastrosas. Pero es necesario que nos sujetemos, que haya obediencia. Que se saquen esas ideas erradas de diferentes pensamientos, de diferentes doctrinas. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema de que no podemos entendernos uno con otro? De que aquel predica así o aquel predica así, ya porque aquel no predica lo que yo estoy predicando, ya por eso hay una idea, ya estamos divorciados de una realidad porque no queremos humillarnos, porque entendemos que el que está correcto soy yo. Dejemos que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestros corazones y que nos humillemos para que podamos ver la luz del Evangelio fluir. Yo entiendo que un líder, si ha conocido la verdad y llegó un momento donde entró el dinero, entró la ceguera, y las 3F le tomaron y se dejó engañar, pues entonces ese líder ya se extravió de la fe y necesita ser restaurado, necesita ser levantado. Hablo de esto porque la fama, la finanza y la falda son una de las 3 áreas específicas que el enemigo pone en los líderes para que se desvíen de la voluntad de Dios. Y una de ellas pasa a veces desapercibida, que es el amor al dinero. Me duele y me es lamentable esto que ocurre cuando líderes se paran ante los púlpitos y decir que el que no diezma ni ofrenda se va para el infierno y es un ladrón. Pero por Dios, si esto se predica así de manera errada, de manera divorciada, yo creo que ya no se está agradando a Dios. Porque el simple hecho de usted decirle a un creyente, a una persona, que usted tiene obligatoriamente que llevar ese diezmo, porque si no usted está en pecado, es un engaño del diablo. Comprometer la salvación suya con una obra que humanamente usted no sabe si será recibida o no. Previamente manipulada por otro que dice que tú tienes que hacerlo así. Y me traslado a la Génesis, cuando dice la Biblia que Adán, Caín y Abel decidieron ofrecer sacrificio a Dios, dice de los frutos de la tierra. Y dice que Dios aceptó la ofrenda de uno, pero que la del otro no le agradó. Entonces aquí lo que se está tratando de entender es la voluntad y la intención con la cual tú ofreces el sacrificio a Dios. Usted puede ofrecer millones a Dios, usted puede ofrecer ofrenda, usted puede ofrecer... Pablo dice que si tú incluso ofreces tu cuerpo en sacrificio para ser quemado por los demás y no tienes amor, tú no eres nadie. Entonces cuando ponemos y desenfocamos nuestro corazón del verdadero amor de Dios, entonces ningún sacrificio ni ninguna obra tiene validez. Estamos sembrando en saco roto. Es necesario una humillación genuina, es necesario un sometimiento a Dios y a las autoridades legalmente establecidas y constituidas para que nosotros podamos exhibir el amor de Dios.
La unidad en Cristo Jesús. Yo entiendo que todas estas organizaciones tienen que ponerse de acuerdo. Necesariamente hay que crear una ley para que puedan unificarse, porque de alguna forma Dios los va a unir, quieran o no, y van a tener que sujetarse bajo reglas. Porque yo soy de lo que digo que no podemos andar como chivos sin ley. Dios no obra donde hay un desorden. Yo creo que el reino de Dios se circunscribe en el derecho y la justicia. Y el reino de Dios se funda en el derecho y la justicia. Y cuando me habla que es en el derecho y la justicia, es que nosotros debemos aprender a aprender lo que significa darle a quien lo que le pertenece. Tomar lo que es tuyo, aunque sea por la fuerza, porque lo que es tuyo es tuyo. Si tú te lo dejas quitar, por eso tú no estás poniendo la justicia de Dios en práctica. Exigir lo que es tuyo y no hacerle mal a nadie. Ahí se resume lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo como a sí mismo, pues entonces no va a hacer nada que esté incorrecto. Por eso Dios se lo dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerzo, que no temas y sea valiente, muy valiente, que no te inclines ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí está el verdadero equilibrio de la justicia divina. Que aprenda a tener un conocimiento en cuanto a su voluntad de ser una persona con un verdadero equilibrio de lo que significa hacer lo bueno, lo honesto y lo perfecto, lo justo, lo agradable. Que sea una persona con principios y valores, que tenga esa rectitud hacia Él, pero que también aplique esa rectitud entre los hombres. Que pueda ser un verdadero administrador de las cosas que Él estaba poniendo en sus manos. Y en un momento Él lo explicó de la siguiente manera: dijo, es que yo no puedo pretender administrar lo que no veo, sino primero aprendo a administrar lo que no veo. Si yo no aprendo a administrar lo que veo, pues entonces mucho menos vamos a aprender a administrar lo que no vemos. Está hablando del reino espiritual y del reino natural. Él pudo desempeñar esas dos áreas. Él pudo desempeñar, ser un administrador de los tesoros espirituales, pero también pudo administrar fielmente lo que son los tesoros temporales, las riquezas temporales. Él distribuyó la riqueza del pueblo de Israel. Él distribuyó la riqueza del pueblo de Israel, cumplió con su misión y le dijo a ellos, en un momento que ellos no estaban creyendo: si ustedes van a servir a Dios, pues sírvanle, pero y si no, sírvanle al otro. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es necesario restaurar el altar para que nosotros podamos experimentar lo que significa el verdadero equilibrio de la administración de los tesoros espirituales y de los tesoros naturales. Es necesario humillarse ante Dios. Es necesario humillarnos ante Dios. Misericordia quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio en desobediencia equivale a olor desagradable ante la presencia de Dios. Y se active la ira de Dios en mucho. Dios nos está llamando en estos tiempos a que tomemos mano del conocimiento de su palabra para que podamos impactar a aquellos que no le conocen a Él y podamos exhibir su justicia y podamos exhibir su poder y la manifestación del reino de Él. Todo reino tiene leyes, todo reino tiene principios, tiene idiosincrasia. Se promueven muchos principios, pero solamente promovemos el que nos conviene. Hay líderes que solamente promueven: háblame del diezmo, háblame del diezmo, háblame del diezmo. Exígele que el que no diezma está en pecado. Es un gran engaño. Yo creo que lo primero que tú tienes que aprender a ofrendar es el corazón. Porque si el corazón está podrido, cualquier esfuerzo, cualquier obra que tú hagas para Dios no será recibida. Dios no acepta sacrificios en desobediencia. Hay sacrificios, hay obras que nosotros hacemos para Dios que no agradan a Dios, le damos mal olor, no son agradables a Dios. Hay que aprender a identificar prioridades. Hay que aprender a identificar actitudes. Hay que aprender a identificar objetivos. Hay que aprender a identificar categorías. Por eso hablé de las prioridades. ¿Es la voluntad de Dios edificar un templo antes que edificar la vida de la persona? El líder, tú que sabes que muchas veces que se lo ha hecho así. Dios quiere edificar un templo, 4 paredes de 4 o 5 millones de pesos, descuidando lo principal, que son a las personas, a los que están, a los pobres, a los mendigos, que están cargados de problemas. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Yo creo que hay cosas que tienen que ser reformuladas, restauradas.
Y tenemos que renovarnos en un espíritu de nuevo entendimiento para que aprendamos cuál es la voluntad de Dios, que siempre será agradable, buena y perfecta. Tenemos que aprender a identificar nuestras actitudes si son alineadas a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a identificar qué significa hacer la voluntad de lo que dice el reino de Dios, lo que dice el reino natural de aquí abajo. Tenemos que aprender a identificar objetivos. ¿Cuál es mi objetivo principal? Hacerme rico, construir un templo de blog, 4 paredes, una iglesia soberbia y suntuosa, con el orgullo, el deseo egoísta, a veces endeudándote y de cuidar a las personas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que primeramente aprendamos a identificar lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de que las añadiduras vengan hacia nosotros. Ha sido este mi mensaje con relación al diezmo en este día, en esta hora, en el nombre de Jesús, esperando que sea de edificación para que podamos proyectar la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega en el nombre de Jesús. Bendiciones. Shalom.